Jóvenes y señoritas, siguiendo con nuestro tema del día de hoy, ustedes ya realizaron una actividad. Esa actividad es en base a nuestro tema del día de hoy. Ustedes ya redactaron con sus propias ideas, con sus propias palabras, una autobiografía, que esa autobiografía es en base a nuestro tema, que es muy importante, a que ustedes deben de practicarlo en la vida, ya que a veces cometemos errores ortográficos, debemos de corregirlos, así cuando realizamos un texto narrativo ya no tenemos que utilizar esas mismas palabras. En este momento voy a explicar brevemente de qué se trata nuestro tema. Nuestro tema es estructura de textos narrativos, historieta, bibliografía, etc. Tengo una pequeña definición de texto narrativo que dice: es un relato, cuenta una historia real o ficticia, lugar y tiempo concreto. El texto narrativo es muy importante cuando una persona empieza a redactar, ya sea una historia, una novela, un cuento, debe de buscar un lugar donde se va a realizar, como también hay que buscar un tiempo, de cuánto tiempo se va a desarrollar, ya sea una novela o una historia. Forma parte esencial de nuestra forma de comunicarnos. Un texto narrativo es muy importante, a que ustedes deben de practicarlo. A veces nosotros cometemos errores ortográficos cuando redactamos algo, pero a través de nuestros errores aprendemos de cómo es la escritura de una palabra. Por eso es muy importante a que ustedes deben de practicar, de redactar con sus propias palabras, con sus propias ideas, un texto narrativo, para que así la redacción que van a realizar que tenga claridad. Cuando enviamos un mensaje de texto en el que contamos una situación, o cuando escribimos un post en redes sociales, a veces ustedes tienen amigos, amigas, les pregunta qué fueron lo que hicieron este día, qué actividad o qué les pasó este día. Ustedes van a redactar con sus propias palabras qué es lo que realizaron, pero es muy importante tener en cuenta de que no hay que utilizar palabras de otros idiomas, que hay que corregir las faltas ortográficas para que así haya una claridad cuando la persona va leyendo lo que van a escribir. Por último, una pequeña definición: contar una sucesión de hechos en la que un sujeto o grupo de personas realiza una serie de acciones. Algunos tipos de la estructura de textos narrativos les voy a mostrar, que son muy importantes. Los tipos son cuento. El cuento, hay una pequeña definición que dice: narración breve, con pocos personajes y desenlaces rápidos. Este cuento, cuando ustedes van a realizar, deben de buscar personajes. Como también la leyenda, narraciones que mezclan hechos reales y sobrenaturales. Como por ejemplo el tipo de novela, narración real o ficticia, mucho más extensa y compleja que un cuento. Esta novela es más desarrollado o buscar personajes que un cuento, porque una novela hay que buscar el lugar adecuado en donde se va a desarrollar, qué personajes se pueden utilizar, ya sean personas, animales o cosas, se pueden hacer uso en la novela para que así tenga una claridad de lo que van a expresar ante un público. Como también noticia. Una noticia, género periodístico que narra brevemente un suceso actual. Una noticia es muy importante, a que la persona debe de narrar lo que está comunicando con las otras personas o con un público, para que la noticia, lo que está dando, tenga claridad,
al momento de que ellos entiendan. Como también poesía épica, narración de hechos legendarios, reales o ficticios. Otro tipo que es muy importante, lo que es la biografía, narración sobre la vida de una persona y sus momentos más resaltantes. La biografía es la actividad que ustedes realizaron donde redactaron el texto con sus propias palabras, que fueron lo que sucedieron en sus vidas cuando eran niños. Como también tengo algunas características que les voy a presentar. La característica número 1 puede ser real o ficticio. En los textos narrativos lo que se cuenta puede pertenecer al plan de la realidad, pero también puede tratarse de la descripción de una serie de eventos. Tengo un ejemplo claro que texto narrativo real es una noticia, mientras que una leyenda o un mito es un evento ficticio. Característica número 2. Puede tener uno o más personajes. En el texto narrativo no existen límites para la participación de personajes. Por ejemplo, textos narrativos con varios personajes son los cuentos. Por otra parte, cuando alguien cuenta una historia personal, se trata de una historia con un solo protagonista, que es muy importante cuando una persona redacta un texto narrativo, debe de buscar personajes para incluirlo. Como también la historia tiene un espacio y un tiempo. El texto narrativo se desarrolla en un tiempo y un espacio determinados. Por ejemplo, un ejemplo clásico son los cuentos que comienza con había una vez un castillo encantado en el medio del bosque. Así va cuando uno redacte un cuento, tiene que utilizar una palabra primero, había una vez, así podrá utilizar esta frase y así podrá adjuntarlo los textos que desea agregarlos ahí, los personajes, en qué lugar se puede desarrollar. Otra característica, narra una acción. Un texto narrativo describe las acciones que realizan los personajes y esas acciones a su vez tienen un fin dentro de la historia. Por ejemplo, conquistar un territorio, rescatar a un personaje, buscar un tesoro, etc. Otra característica, el autor del texto puede ser el narrador de la historia. Quien escribe el texto narrativo puede ser, a su vez, quien narre los acontecimientos desde la primera, segunda o tercera persona. Por ejemplo, cuando una persona envía un mensaje de texto contando algo que le pasó durante el día, se convierte en un autor y narrador al mismo tiempo. Como había explicado, si ustedes envían un mensaje con sus amigos, con sus amigas, ustedes van a ser el autor, ustedes van a ser el narrador al mismo tiempo, porque ustedes están narrando lo que están contando a su compañero, las ideas y lo que viene en su mente es lo que están explicando. Una última característica, tiene un objetivo. Un texto narrativo puede tener un fin informativo. Por ejemplo, como las noticias periodísticas, de enseñanzas, las moralejas de los cuentos o de entendimiento, ya sean novelas, chistes, historia, que algo se pueda redactar. Voy a explicar estructura de un texto narrativo.
que también es muy importante. Tengo dos estructuras, una que es estructura externa, la otra es estructura interna. La estructura externa, tengo una pequeña definición que nos dice, se refiere a la forma en cómo será presentado el texto, tomos, secciones, capítulos, partes, actos, etc. Esta estructura es muy importante, ver los textos si están correctos, si no hay faltas ortográficas, si todo tiene claridad, tiene un objetivo en llegar a una buena conclusión y que haya entendimiento para llamar la atención de una persona para que lo pueda leerlo. 2. Estructura interna. Tiene que con la manera en la que se organiza la narración y las acciones ejecutadas por los personajes tienen 3 partes. Introducción, que aquí se presenta el lugar, tiempo y personaje de la narración. Nudo o clímax, en la presentación del problema o los obstáculos que deben enfrentar los personajes. Desenlace es la conclusión de la historia, por ejemplo, y entonces despertó, todo había sido un extraño sueño. Esta estructura interna es muy importante, a que ustedes deben de realizarlo cuando redactan un texto narrativo. Tiene que haber una introducción, un desarrollo y una conclusión, ya sea una conclusión final o triste, pero tiene que haber eso para que su texto narrativo tenga una buena claridad. Esto fue la breve explicación de nuestro tema del día de hoy sobre estructura de textos narrativos, historietas, bibliográficas, que se habla de cómo redactar una historia, una novela, qué personajes se pueden realizar, los tipos de texto narrativo. Es muy importante que ustedes deben de practicarlo para que así puedan desenvolverse de una mejor manera, como también es muy importante a que utilicen ideas propias para que así los autores sean ustedes. Espero que hayan entendido el tema del día de hoy. Les agradezco por su atención. Que tengan un feliz tarde. Gracias.